Pues buenos días, ingeniero Javier Vargas y compañero. Este es el grupo Delta y el tema a tratar es sobre la comercialización del petróleo. Comenzamos dando una introducción. La comercialización del petróleo, de venta del petróleo crudo en el mercado internacional y de combustible en el interno. El concepto de industria integrada se refleja en la industria del petróleo estatal, que abarca casi todas las fases y puede atender las necesidades del combustible del mercado interno con la agregación de un máximo valor del petróleo que se extrae. Los temas a tratar a continuación serán sobre el consumo mundial del petróleo, altos y bajos consumo desde el 2008, cuáles son los países que consumen más petróleo y desarrollo comercial del petróleo, surgimiento de la OPEC y ofertas y demandas del petróleo, relación del dólar Ecuador y el boom petrolero. Buenos días, profesor. Bueno, a mí me tocó la comercialización del petróleo del consumo mundial. Según datos de la organización Países Exportadores de Petróleo, el consumo diario a nivel global fue 38,82 y la tendencia que sigue subiendo hasta los 100,23 millones de barriles por día en el año en curso, según estimaciones en la misma organización. El continente americano en sí cubre el 30% de la superficie terrestre del mundo. Es una fuente importante de materias primas y otros productos para el mercado mundial. De 2003 a 2012, la población mundial aumentó a un nivel de 11% de la población total en América y creció en un 10 y 8% en América del Norte y un 11% en América Central y en América del Sur y en el Caribe. A finales de 2013, América tenía casi un tercio de las reservas mundiales aprobadas de petróleo. Para entonces, Venezuela presentaba las reservas de petróleo más grandes del mundo, con casi 302 mil millones de barriles, 18% del total mundial. Para finales de 2019, el continente mantiene su posición en reserva del crudo a nivel mundial, siendo Venezuela, Canadá y Brasil y Ecuador sus mayores representantes. Gracias. Desarrollo comercial del petróleo. La industria arrancó en 1859 con el pozo abierto por Edwin L. Drake en Pistos Bay, Pensilvania, Estados Unidos, y se caracterizó primeramente como una industria productora de iluminantes, más que todo en el queroseno. En 1857 y 1900, el mayor veterano en lo que sería la comercialización de petróleo sería Estados Unidos, que en su momento presentó el 58% de la producción mundial y el 42% ya sería parte de Rumania, Italia, Canadá, Rusia, Polonia, Japón, Alemania, Pakistán, Indonesia, Perú, que contaron con 2.000 barriles anuales. Entre 1949, en este periodo, tiene acontecimientos importantes como lo fueron en científico, tecnológico e industriales. Esto influye mucho al petróleo y también con la variedad de sus productos derivados de los ya mencionados. En 1950 y 1996, este fue un periodo muy revelador para la reconstrucción de las naciones europeas asiáticas, destrozadas por la guerra, se logró rápidamente. Durante el periodo prosiguió febrilmente la exploración de búsqueda de nuevas reservas petrolíferas. Países que por primera vez se anotaron en la lista de productores contribuyeron significativamente en el creciente caudal de producción. Antes del surgimiento de la OPEC, estas compañías crearon en 1928 un cartel internacional de petróleo, conformado como las 7 mayores compañías petroleras internacionales, más conocidas como las 7 hermanas. Entre ellas está el Standard Oil New Jersey, Socorro Mobil Oil, Standard Oil of California, Gulf Oil, Texaco, Royal Dutch Shell, British Petroleum. Después del surgimiento de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP, fue creada el 14 de diciembre de 1960. Fue creado para permitir que los países productores den una tasa razonable de retorno de inversiones y asegurar el suministro continuo y estable crudo para los países consumidores. El establecimiento de la OPEP contó con
con 5 miembros fundadores, que sería Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait y Venezuela. Vamos con la oferta y demanda del petróleo. En la demanda se considera tanto su composición como los distintos fines a los que se destine. Los factores que influyen en la demanda son la precaución y especulación, lo que supone almacenar stock frente a posibles caídas del precio del petróleo. Otro sería la actividad económica, que sería la situación económica de cada país, lo cual determina el crecimiento económico y el desarrollo que se encuentre relacionado con el consumo energético de un país. Otro sería la eficiencia energética, que con los años los gobiernos siempre buscan energías alternativas al petróleo. Se considera que hay diferentes productores en el mercado del petróleo y hay diferentes tipos de empresas que abastecen de crudo a los consumidores que tendrán diversos objetivos. Otro factor que influye sería la OPEP, que es una organización a la que pertenecen muchos de estos países que producen petróleo. Y este organismo tiene una gran repercusión en el mercado. Ok, la relación dólar-petróleo. Tradicionalmente la relación entre el valor del dólar estadounidense y el precio de los comodines, que es cualquier producto que se comercia, entre las cuales se encuentra el petróleo, se comporta de forma inversa o negativa. El dólar es la moneda más estable, así que la mayoría de los países requieren dólares a modo de activo en reserva. Por lo tanto, cuando se trata de comercio internacional de materia prima, el dólar es la moneda que aplica para las transacciones. Con respecto al petróleo, la relación inversa comentada anteriormente también se ha ido cumpliendo, aunque con excepciones en algunos periodos. La correlación dólar-petróleo no es perfecta y recientemente se ha podido observar una vuelta a una correlación positiva. Las razones: 1. La menor dependencia comercial de Estados Unidos hacia el crudo. Las exportaciones de Estados Unidos van disminuyendo, principalmente desde Arabia Saudí, mientras que las exportaciones hacen todo lo contrario, permitiendo al país norteamericano reducir su déficit comercial. Estados Unidos se ha convertido en el denominador swing producer mundial, es decir, sus niveles de producción hacen que pueda regular el mercado. Dicho papel lo ha ocupado históricamente la OPEP, liderada por Arabia Saudí. Así, los movimientos de los precios del petróleo tienen cada vez más que ver con los niveles de inventario o los niveles de producción estadounidense, que con acciones llevadas a cabo por los miembros de la OPEC. El boom petróleo Ecuador. El Ecuador ha sido durante los últimos 43 años la mayor fuente generadora de divisas para el país. En el Ecuador, el primer pozo petrolero se descubrió en Ancón, península de Santa Elena, por la empresa inglesa Anglo. Sin embargo, la producción a niveles comerciales comenzó en el año 1925 y la exportación en el año 1928, aunque en cantidades bajas. Hasta el 1971, las exportaciones petroleras no superaban el 6% del total de las exportaciones del Ecuador, no el boom petrolero. En 1970, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, aumentó el precio del barril en un 70%, más lo cual produjo una crisis a los países occidentales que más importaban este producto, y su producción se basaba en un petróleo de bajo costo. Como consecuencia, el alza del petróleo en los países occidentales creció la desocupación y muchas empresas occidentales cerraron y hubo mucho desempleo. El segundo boom. A finales del año 2003, con la construcción del oleoducto de crudos pesados, el Ecuador aumentó la producción petrolera a un 25% y las exportaciones del crudo aumentaron a un 40%. Uno de los hechos más importantes que marcó regulatorio durante el segundo boom petrolero fue la ley de reformatoria a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno. En 2014 marca un hito histórico en la economía del país. Esta fecha señala el final del segundo boom petrolero ecuatoriano,
Con el boom petrolero se produjo una importante mejoría en la satisfacción de las necesidades básicas y de alguna manera se redujo la incidencia de la pobreza.